Hola, yo soy Juan Pablo Martínez Niño del curso tercer año C. De aquí les dejo mi trabajo de álgebra y trigonometría de la profe Vanessa Mera Viveros. El objetivo fue afianzar productos notables, factorización, fracción algebraica, raíces, potencias y ecuaciones con radicales y exponenciales. Bueno, para empezar tenemos que tener en claro que esto es un cuadrado de binomio y el cuadrado de binomio es así. Elevamos el primer término, que en este caso sería a al cuadrado, más 2 por el primer término, que es a, por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Tal como se ve aquí, el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo, que está ahí, más el segundo término al cuadrado. Lo resolvimos, nos quedó así, y para resolver todo esto, bueno, los números se hace así. Colocamos el 2, las fracciones y lo resolvemos. Quedaría aquí 66, 24. Esto es igual. Buscamos un número que pueda dividir a ambos para simplificarlo. Y nos quedaría 11 cuartos. Tal como se ve ahí. Luego multiplicamos las letras. Y aquí sería 11 elevado a 2, 121, 6 elevado a 2, 6 por 6 son 36, y la letra igual la elevamos y nos quedaría así el resultado. Bueno, en el ejercicio 4 tenemos dos sumas por su diferencia, que sería r más 4 por r menos 4 y r más 7 por r menos 7. Esas ambas se resuelven con la fórmula de la suma por su diferencia. Y queda r al cuadrado menos 4 al cuadrado, que es 16, y acá queda r al cuadrado menos 7 al cuadrado, que es 49. Después, cada una de estas son dos términos que están elevados al cubo. Estos dos al cubo y estos dos al cubo. Entonces tenemos dos cubos de binomio. Eso fue lo que nos acá. Suma por su diferencia y luego resta de dos cubos de binomio. Resta porque están restando todo este cubo de binomio menos todo este cubo de binomio. Y entonces tenemos como si fuera a menos b al cubo y a menos b al cubo. Se ocupa la fórmula del cubo de binomio y nos da el primer término al cubo, menos 3 por el primer término, que es r al cuadrado, por el segundo término, que es 16, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado, y por último un menos el segundo término al cubo. Este menos y este menos están porque la fórmula está con un menos. Si aquí fuera un más, estaría este y este positivo. Y para el segundo cubo es lo mismo. El primer término al cubo menos 3 por el segundo término, perdón, el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado, y finalmente el segundo término al cubo. Resolvemos esto y quedaría r elevado a 6 menos 48 r elevado a 4 más 768 r al cuadrado menos 4096. Y esto acá lo dejé entre paréntesis para no olvidarnos que hay un signo negativo aquí. Y entonces sería todo esto, que es la resolución del primer cubo, menos la resolución del segundo cubo, que sería r elevado a 6 menos 147 r a la cuarta más 7203 por r al cuadrado menos todo esto. Y aquí, como está este menos, cambian todos los signos, cambian. Este que es positivo queda negativo, este que es negativo queda positivo, este que es positivo queda negativo, este negativo queda positivo, y luego resolvemos aquí término de término, que sería r a la sexta menos r a la sexta, se van ambas, y luego menos 48r
más 147 r elevado a 4, queda 99 r elevado a 4. Sumamos esto, que está multiplicando r cuadrado, 768, menos 7203, que también está multiplicado por r al cuadrado, que también queda 6435 r cuadrado y negativo. Y los números solitos, que sería, nos quedaría 113.553. Y ese vendría siendo el resultado final. Bueno, el 5. El 5 es un cubo de binomio, donde el término A es x partido 3 y el término B vendría siendo 3 quintos. Esto lo reemplazamos con la fórmula del cubo de binomio. Y queda el primer término al cubo, x dividido 3, que sería x al cubo partido por 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3, que queda 27, menos 3 por el primer término al cuadrado, que sería x cuadrado partido 9, por el segundo término, que es 3 quintos. Todo eso multiplicado queda 9x cuadrado dividido 45. Luego tenemos 3 por el primer término, que sería x3, por el segundo al cuadrado, que sería 3 por 3, 9, partido por 25. Y finalmente quedaría 27x dividido 75. Y el último término es el término b al cubo, es decir, 3 quintos al cubo. 3 por 3 por 3 son 27 y 5 por 5 por 5 son 125. Finalmente simplificamos lo que se pueda simplificar. El primero no se puede, así que queda tal cual. El segundo es 9x cuadrado dividido 45. Se puede simplificar por 9. Este desaparece. El 9 en el 45 entra 5 veces. Entra 5 veces. Este término de aquí se puede simplificar por 3. 27 dividido 3 es 9. 75 dividido 3 es 25. Y este no se puede simplificar. Y finalmente quedaría esta expresión. Bueno, para el ejercicio 6 es un cuadrado de trinomio, donde el término A es 2x, el término B es 5y y el término C es 4z. A más B más C al cuadrado, A más B más C al cuadrado. Aquí tenemos la fórmula del cuadrado de trinomio, que es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más 2ab más 2ac más 2bc. Y simplemente reemplazamos todo esto y quedaría el primer término 2x al cuadrado, el segundo término 5y al cuadrado y el tercer término 4z al cuadrado, más 2 por el primer término, que es 2x, por el segundo término, que es 5y, más 2 por el primer término, que es 2x, por el tercer término, que es 4z, más 2 por el segundo término, que es 5y, por el tercer término, que es 4z. Resolvemos todo esto. 2x al cuadrado, 4x cuadrado. 5 al cuadrado es 25, y cuadrado. 4 al cuadrado es 16, z al cuadrado. Luego 2 por 2 son 4, por 5 20, queda 20xy, más 2 por 2 son 4, y 4 por 4 son 16xz, 2 por 5 10, por 4 40 y z. Y este sería el ejercicio número 6. Bueno, este es el ejercicio 8. Aquí es solamente factorizar. Notamos que todos los números son múltiplos de 5, entonces factorizamos por el 5. 175 dividido 5, 35. AX se baja la X. Más 75 dividido 5, 15 ahí, por el ahí. Se baja el menos. 25 dividido 5 sería 5bx. 15 dividido 5, menos 3bi. Luego notamos que no se puede seguir factorizando por 5, entonces factorizamos por separado. Acá notamos que se puede factorizar por 5
y por la a. Entonces factorizamos por 5a. Acá notamos que se puede factorizar por menos, ya que los dos tienen menos, entonces sería menos b, ya que los dos tienen un menos y una b. Quedaría algo más o menos así. 5a por 7x, 35ax. 5a por 3i, 15i. Acá, menos b por 5x quedaría menos 5bx. Acá, menos b más 3i quedaría menos 3bi. Y ahí estaría lista la factorización, ya que no se puede seguir. Para el ejercicio 12, notamos que se puede reescribir esta expresión para poder llegar como inversamente a un cuadrado de binomio. Y así simplificamos la expresión. Entonces, el 36n cuadrado, notamos que el 36 es el cuadrado de 6, así que lo reescribimos como 6n al cuadrado. 6 por 6, 36 y n al cuadrado. Quedaría entonces el 6n como un solo término, que finalmente va a ser nuestro a del cuadrado de binomio. Nuestro a del cuadrado de binomio. Entonces, después tenemos el 49p cuadrado, lo mismo. El 49 es el cuadrado de 7. Entonces, 7 por 7, 49 y p cuadrado. Y 7p sería el término completo de b y todo eso al cuadrado. Luego, el 84pm cumple con que se puede separar en 2 por 6n por 7p, que son justo los números de nuestros términos por separado. 6 y 7 y el 2 que necesitamos para la fórmula del cuadrado binomio. 6 por 7 son 42 y por 2, 84. Y obviamente el 6 lo dejamos con el n, ya que está acá, y este sería nuestro término a, y el 7 lo dejamos con el 7p, que sería nuestro término b. Entonces ahora podemos de esto llegar a 6n más 7p y todo esto al cuadrado. Entonces así tenemos un cuadrado de binomio. Y para revisar si esto está correcto, esta expresión la calculamos con la fórmula de cuadrado de binomio y notamos que vamos a llegar a la expresión que tenemos acá arriba. 6n al cuadrado más 2 por 6n por 7p más 7p al cuadrado. Resolvemos esto y queda 36n cuadrado más 84pn más 49p cuadrado. Entonces en el ejercicio 12 lo que hicimos fue reescribir y llegamos de forma inversa a un cuadrado de binomio. En el ejercicio 13 notamos que para poder factorizar esta expresión tenemos que escribir el 7x como una diferencia de dos términos, que sería 10x menos 3x, que es lo mismo que 7. 10 menos 3 es lo mismo que 7. Entonces todo esto, 10x menos 3x, es igual a 7x. Al escribirlo de esta forma, podemos separar nuestra expresión. Por un lado, 2x cuadrado más 10x, y eso lo podemos factorizar por 2x. Dejamos el 2x fuera, 2x por x, 2x cuadrado, 2x para llegar a 10x por 5. Entonces, 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 5, 10x. Y en la segunda mitad de nuestra expresión factorizamos por menos 3. Entonces, menos 3 por x es igual a menos 3x. Menos 3 por 5 es igual a menos 15. Entonces todo esto es igual a lo que está arriba. Y esto lo hicimos para conseguir que quede dos términos, x más 5, en nuestra expresión. Eso quiere decir que son términos semejantes. Y podemos volver a factorizar por x más 5. Entonces, sacamos para un lado el x más 5 y multiplicamos primero por 2x,
que sería esta parte de acá de nuestra expresión, menos 3, que sería la de acá. Y así logramos factorizar nuestra expresión inicial en dos binomios. Bueno, en la expresión del ejercicio 14 tenemos 125 por a al cubo menos 27 por b al cubo. Notamos que tanto como 125 como 27 son cubos de otro número. 125 es cubo de 5 y 27 es cubo de 3. Entonces, reescribimos esta expresión de modo que dejamos 5a como un término y todo esto elevado al cubo, y 3b como un término y todo esto elevado al cubo. De este modo, podemos aplicar la fórmula de diferencia de cubos con 5a como a y 3b como b. Luego reemplazamos todo esto y nos queda que esto es igual a 5a menos 3b por 5a al cuadrado más 5a por 3b más 3b al cuadrado. Finalmente resolvemos esto y nos queda 5a menos 3b por 25a cuadrado más 15ab más 9b cuadrado. Bueno, en el ejercicio 17 tenemos una resta de fracciones y para empezar sabemos que para poder restar tenemos que igualar los denominadores. Entonces multiplicamos ambos términos y quedan acá abajo x más 1 por x menos 1. Ahora el primer numerador tenemos que multiplicarlo por el mismo término que se multiplicó el denominador. Entonces queda x menos 1 por x menos 1, x menos 1 al cuadrado. Pasamos el signo menos y aquí lo mismo. El x más 1 lo multiplicamos por el mismo término que el denominador. Entonces quedaría x más 1 al cuadrado. Esa sería la parte arriba de nuestra fracción grande entre comillas. Ahora abajo lo mismo. Para poder restar tenemos que igualar los denominadores. Así que multiplicamos ambos términos entre sí. Queda acá abajo x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Y arriba, este numerador debo multiplicarlo por el mismo que multiplicamos el de abajo. Así que quedaría x cuadrado menos 1 al cuadrado. El signo menos, aquí quedaría x cuadrado más 1 por el mismo que multiplicamos el denominador. Entonces quedaría x cuadrado más 1 al cuadrado. Y así terminamos el primer paso. Este término lo dejamos tal cual. Ahora con lo que tenemos aquí usamos la diferencia de cuadrados, o sea, a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Y vemos que acá el término a sería x menos 1, el término b sería x más 1. Aquí está la diferencia de cuadrado, entonces acá vamos a anotarlo como el primer término menos al segundo término y todo eso multiplicado por el primer término más el segundo término. Tenemos esto, x menos 1 menos x más 1 por x menos 1 más x más 1. Resolvemos x menos x se van, menos 1 por menos 1, perdón, sería menos 2. Y x más x sería 2x y el menos 1 más 1 se elimina. Finalmente quedan menos 2 por x que lo notamos arribita. Bajamos tal cual el x más 1 por el x menos 1 y aquí abajo hacemos lo mismo que acá arriba. Bueno, luego de haber resolvido esta parte del ejercicio nos quedó así y dividimos, bajamos este término tal cual y ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Vamos a simplificar y sería, si nos damos cuenta, si usamos la regla de doble C,
multiplicamos el término de aquí por el término de aquí, y estos dos entre sí, tenemos que en el numerador va a quedar menos 2 por 2x, y en el denominador va a quedar menos 2 por 2x cuadrado. O sea, se simplifican menos 2 por 2x, menos 2 por 2x y x cuadrado, y quedaría solo una x. Bajamos este término tal cual, que está multiplicando y queda arriba, y sería x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Todos los demás de aquí se fue. Y abajo anotamos x más 1 por x menos 1. Y anotamos la x que quedó solita. Este término lo resolvemos. Queda x, para poder sumarlo aquí tenemos que multiplicarlo por x. Queda x cuadrado más 1 partido por x. X cuadrado más 1 partido por x. Y nuevamente usamos diferencia de cuadrado para transformar este término. Aquí vemos que el a sería x y el b sería 1. Lo podemos anotar como x menos 1 por x más 1 según la fórmula, y lo demás lo notamos tal cual, perdón. Y ahora simplificamos y nos damos cuenta que los términos se van entre sí. El x cuadrado se va con este de acá, el x menos 1 de aquí se va con el x menos 1 de acá, este se va con este, y el x se va con este de acá. Así que todo este ejercicio quedaría en un 1 al final. Ejercicio 20. Tenemos operaciones con potencias y raíces. Bueno, raíces en realidad creo que es lo mismo. Entonces tenemos acá, lo primero que hacemos es utilizar diferencia de cuadrados para cambiar este exponente de acá, que es x cuadrado menos 1 por x cuadrado menos 1 al cuadrado, lo que con la fórmula nos queda que es igual a x menos 1 por x más 1. Entonces llegamos a esto, y en las raíces y en las potencias nosotros tenemos que los exponentes de las potencias del término que está aquí dentro se multiplican y los índices se dividen. Entonces se borraría este y este, porque este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces va de ahí y se va acá. Finalmente quedaría como a elevado a x menos 1 solamente, y nada más. Aquí también factorizamos, teníamos x cuadrado más cx, que factorizamos por x, y nos quedaría x por x más 1. ¿Cierto? Porque x por x, x cuadrado, y x por 1 da x. Entonces, al igual que arriba, podremos simplificar de la misma forma. El exponente de la potencia se elimina con el índice de la raíz. Se borra este y se borra este, ya que son iguales. Y las potencias aquí están multiplicando y esto está dividiendo. Entonces después quedaría solamente a elevado a x más 1. Y este término de aquí, que era esto, hacemos lo mismo. Entonces tenemos menos x menos 3 partido x, y pasa dividiendo el 1 partido x. Y al final, resolviendo todo esto, llegamos a elevado a menos x menos 3. Y lo vamos a resolver aquí. Bueno, yo lo tengo hecho para que ustedes vean. Anotamos este ejercicio. Anotamos este ejercicio que vendría siendo esto de aquí.
y el subíndice pasaría dividiendo. Esto se multiplica con eso y esto con eso. Entonces esto es igual a menos x menos 3 por x, x por menos x menos 3. Y acá abajo nos quedaría x por 1, que sería x. Y vemos que se pueden borrar las x. Entonces finalmente quedó el menos x menos 3. Y eso es el exponente de la potencia que dejamos aquí. Entonces podemos llegar a todo esto a elevado a x menos 1 dividido por a elevado a x más 1 y a elevado a x menos 3. Acá abajo hay una multiplicación de potencia de igual base y diferente exponente. Lo que la base se conserva y los exponentes se suman. X menos x se van las x y 1 menos 3 queda menos 2. Entonces acá abajo queda un a elevado a menos 2. Y arriba mantenemos el ax menos 1. Y ahora aquí tenemos también una división de potencia de igual base, pero distinto exponente. Entonces la base se conserva y quedaría a y los exponentes se restan. Entonces queda x menos 1 menos menos 2. Entonces el 2 al final quedaría positivo, x menos 1 más 2, y eso es x más 1. Y este sería el resultado final, ax más 1. 2, 3. Bueno, para el ejercicio 22 tenemos una ecuación exponencial. Ya, son 4 potencias distintas, pero si nos damos cuenta, todas pueden llegar a ser una base 5, que fue el primer paso que hicimos, que fue igualar las bases, dejamos todas como base 5. Pero aquí no lo anoté, así que voy a hacerlo aquí abajo, para que vean cómo se llega de eso a esto. Ya, entonces tenemos... Aquí vamos a anotar. Tenemos 0,2 elevado a x más 2 por 5 elevado a 7x menos 1. Esto es igual a 1/5 elevado a 2x menos 5 por 25 5x más 6. Bueno, ahí yo anoté lo de arriba, lo anoté acá para resolverlo y mostrar el paso de aquí. Entonces aquí el 0,2 sabemos que es lo mismo que escribir 1 partido 5, porque 0,2 por 5 da 1. Entonces tenemos 1/5. Y todo esto elevado a x más 2. Y esto, el 1/5, es lo mismo que escribir 5 elevado a menos 1. Porque siempre que uno tiene una fracción, cualquiera que sea lo que está acá, en el denominador, es como si estuviera elevado a negativo. A ver, por ejemplo, si uno tuviera 3 partido 5 al cuadrado, es lo mismo que colocar 3 por 5 elevado a menos 2. Se mantiene tal cual esto. En vez de elevar al positivo, se eleva al mismo número, pero negativo.
es como si tuviéramos 5 elevado a 1. Es como si tuviéramos eso. Y entonces es lo mismo que tener 5 elevado a menos 1. Y todo esto elevado a x más 2. Y entonces esto es lo mismo que tener 5 elevado a menos 1 y se multiplican los exponentes. La potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Finalmente quedaría 5 menos 1 por x queda menos x, menos 1 por 2 queda menos 2. Bajamos todo esto igual como está porque ya tiene una base de 5 y queda 5 elevado a 7x menos 1. Bajamos la igualdad. Aquí tenemos un quinto, igual que acá. Entonces podemos aplicar lo mismo y quedaría 5 elevado a menos 1 y esto elevado a 2x menos 5. Multiplicamos la potencia de una potencia, se multiplican los exponentes y queda 5 elevado a menos 1 por 2x es menos 2x. Y menos 1 por menos 5 es más 5. Y acá el 25 es lo mismo que 5 por 5, es decir, 5 al cuadrado. Entonces tenemos por 5 al cuadrado y todo esto elevado a 5x más 6. La potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Entonces tenemos 5 elevado a 2 por 5x es 10x. Aquí sería 2 por 6, que sería 12, más 12. Que es lo que teníamos aquí. Luego, luego tenemos multiplicaciones de potencias de igual base y distintos exponentes. Primero hacemos la del lado izquierdo, mantenemos el 5, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Entonces, 7x menos x queda 6x y menos 1 menos 2 queda menos 3. Entonces en el lado izquierdo nos queda 5 elevado a 6x menos 3. Y del lado derecho lo mismo. Multiplicación de potencia de igual base y distinto exponente. Mantenemos la base y sumamos los exponentes. 10x menos 2x nos queda 8x y 5 más 12 nos queda 17. Entonces en el lado derecho nos queda 5 elevado a 8x más 17. Bueno, aquí nos quedó eso y aquí nos quedó eso. Entonces, finalmente, las bases son iguales, por lo tanto, los exponentes son iguales, porque esto es una igualdad. Si esto tiene una igualdad, esto se tiene que cumplir, porque esto es una ecuación. Y si uno dice que 5 elevado a 3 es igual a 5 elevado a cualquier otra cosa, esta otra cosa igual tiene que ser 3, porque si las bases son iguales y nos están diciendo que todo el término completo es igual, entonces los exponentes igual tienen que ser iguales. Así que podemos eliminar las bases e igualar los exponentes, que fue lo que hicimos aquí. Entonces igualamos 6x menos 3, 6x menos 3. Luego el 8x más 17 lo bajamos y resolvemos. Nos quedaría como una ecuación simple. El 6x pasa hacia acá, ahí está sumando, pasa restando, entonces quedaría 2x. El 17 está sumando, pasa restando, queda en menos 20. Luego el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y quedaría menos 10 es igual x.
Y ese sería el resultado del ejercicio número 22. En el ejercicio 23 nuevamente tenemos una ecuación exponencial, que sería esta: raíz cuadrada de 6 menos 2 por raíz cuadrada de 2x menos 4 es igual a 2. Entonces, el primer paso que vamos a usar o vamos a hacer es elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado. Y así eliminamos esta primera raíz, ya que la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado es el término que está adentro. Se va la raíz, queda el término de adentro tal cual. 6 menos 2 por raíz cuadrada de 2x menos 4 es igual a 4. 2 al cuadrado, que es 4. Este 6 que aquí está sumando lo pasamos restando. Queda menos 2 por raíz cuadrada de 2x menos 4 es igual a menos 2. Y ahora dividimos por menos 2, ya que a los ambos lados hay un menos 2. Entonces se va este menos 2 y se va este menos 2. Queda 1 aquí, ya que aquí hay raíz cuadrada de 2x menos 4. En este punto nuevamente vamos a elevar al cuadrado. Repetimos el primer paso. Entonces así eliminamos esta raíz cuadrada y nos queda el término de adentro. 2x menos 4 es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Finalmente este menos 4 que aquí está restando, en este lado lo sumamos y queda 1 más 4 igual 5, es igual a 2x. Y el 2 que está aquí multiplicando pasa dividiendo y nos queda x es igual a 5 medios. Y este vendría siendo el resultado final.